capítulo 7. Entramos, vamos a ver si nos da el tiempo para ministrar los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de un grupo. Todos los 17 versículos de Apocalipsis nos hablan de dos grupos, los 144,000, y a partir del verso 9 en adelante nos habla de la gran multitud. Amén. Entonces hay dos grupos, pero también hay algo que sale ahí dentro de esa enseñanza. Hay algo muy interesante que sale de ahí, hermano, que es que podemos ver la gracia de Dios, porque entre el capítulo 6 y el capítulo 8 está el capítulo 7, obviamente, pero hay una pausa que nos hace reflexionar de esa pausa, porque recuerden que se están abriendo los sellos, recuerden que son juicios, recuerden que todo eso va a venir, pero también el Señor hace una pausa, el Espíritu Santo guía a Juan a hacer esa pausa entre esos dos capítulos para que nosotros entremos al capítulo 7 y veamos ahí no solamente este grupo de los 144,000 y la gran multitud, sino que esa pausa es como una manifestación de la gracia de Dios, porque, hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y como una enseñanza que llevamos a Faro del Caribe, todos necesitamos arrepentirnos. Usted sabe que dice la Biblia que todos pecaron. ¿Qué dice Romanos 3:23 para los que se están aprendiendo los textos bíblicos, los 5 textos bíblicos? Por cuanto el 100%, no es el 99.99, 100%, listos. Todos pecaron, todos pecamos, todos nacemos con el pecado. Y si nacemos con el pecado, somos pecadores. Pero como dice Pablo en el capítulo 7, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Él vino a redimirnos de todo pecado. Amén. Gloria al Señor. Ahora Dios nos mira. ¿Qué dice otro de los versículos que nos estamos aprendiendo? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Y qué quiere decir justificados? Que Dios nos mira como que si nunca hubiésemos pecado, porque nos mira a través de la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Oh, hermano, si usted no se alegra por eso, ya usted no tiene cuándo. Es una tremenda palabra, hermano, una tremenda bendición. El problema de la iglesia hoy en día, hermano, es que no sabe lo que es en Cristo. El problema de la iglesia de hoy en día es que no sabe qué es lo que tiene en Cristo. Por eso anda buscando migajas por todo lado. Andan aquí, andan por allá, andan para acá. Allá está la unción, allá está el ungido, allá está la ungida, allá está el profeta, allá está lo otro, allá está el profeta. Digo, el profeta, ¿verdad? Y todo el mundo anda detrás de todo eso, hermano. No hay estabilidad. No tienen fundamento en la palabra de Dios, porque no saben lo que son ni saben lo que tienen. ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Hermano, eso es algo maravilloso. Todavía hay cristianos que viven bajo culpa, condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Sí. El capítulo 6, vemos algo muy interesante, ¿verdad? Ya Carlita nos habló del capítulo 6. Como dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, Dios ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras. Luego del arrebatamiento y como el fin del tiempo de gracia, Dios habla con toda la humanidad a través de juicios tales como terremotos y grandes calamidades. Los terremotos y las calamidades de los que habla Apocalipsis son mensajes de Dios para que la gente se arrepienta. El gran problema es que Dios ha estado hablando por tiempos y tiempos de tiempos, hermano, pero la gente no ha querido escuchar.
Escuchábamos, no, mi esposa y yo a veces nos ponemos a ver ahí algunos videos de esos creadores de contenido, no sé si se dice así, creadores de contenido, ¿verdad? Y un muchacho colombiano, cuando este terremoto de Colombia, decía él decía, a mí no me vengan con apocalipsis, no me vengan que todo lo que está sucediendo, que me traigan el apocalipsis, no me vengan con eso, dice. Eso es un problema natural. Sí. Eso es problema de la misma naturaleza. Bueno, la Biblia dice que la misma naturaleza y me aún esperando la redención de los hijos de Dios y de la creación misma también, ¿o no? Pero dice que no, así hay mucha gente, está negando porque no están queriendo, o sea, no están queriendo escuchar a Dios. Una palabra que gravita en los terremotos en países, aquí en Costa Rica y donde han habido terremotos. ¿Sabe cuál es la palabra que gravita en medio de todo eso? ¿Saben cuál es? ¿No saben? Dios, por favor, ten misericordia. Y en todo lado usted hoy escuchará eso. Como que están reconociendo, ¿verdad? Que algo está haciendo Dios. Dios está hablando. ¿Para qué? Para que el hombre entienda de que tiene que volverse a Dios, de que tiene que arrepentirse de sus pecados. Hermano, antes seguramente uno cometía el error, muchas veces el error. Venía alguien, haga una oración sencilla y usted ya va para el cielo, hermano. No, hermano, usted no es una oración sencilla. Escuche bien, hermano. Para la salvación no hay oración sencilla, es un arrepentimiento. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando a alguien se le habla de arrepentimiento, es como un choque con su orgullo. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Decía Spurgeon, todos los días me arrepiento porque todos los días peco. Dios ha estado hablando, es lo que nos habló Carlita en el capítulo 6. El resultado de estos acontecimientos, ¿cuál va a ser? Los hombres pensarán que llegó el fin y en su aflicción invocarán a los montes y a las peñas. Pero qué paradoja esto, hermano. Invocan a los montes, invocan a las peñas, pero no invocan al Dios que los puede salvar. Y eso es lo que está pasando hoy con todo lo que se está viendo. La gente, hermano, pues invoca muchas cosas, invoca a un Dios que no está en la ecuación de ellos, a un Dios que no conocen. Algunos invocan otras cosas también. El tiempo de su oración, ¿cuándo empezaron a orar? Cuando empezaron los juicios. ¿Cuándo empezaron a orar? Cuando era ya demasiado tarde. Habrá un momento que va a ser tarde. Viene el Señor, viene el Señor. Las 5 prudentes, vámonos preparaditas, con buen aceitico, bien preparaditas, bien ataviaditas, pura santidad, pura obediencia, pura búsqueda del Señor, aleluya. Esperando, preparadas. Señor, Señor. No, ya no se puede, ya no. Igual que cuando Noé se cerró la puerta y ya nadie la podía abrir, ya está, no quisieron, no escucharon, ya era demasiado tarde, una oración que llega demasiado tarde. Sabe que a algunos les va a llegar la oración demasiado tarde y sabe que lo que estamos viendo aquí en el capítulo 7 les va a llegar muy tarde. Como lo dice en el capítulo 6, muchos creen que apelarán, clamarán a montes, clamarán a otras cosas, hermano, pero ya es muy tarde. La multitud de los invocados. Hermano, es que aquí a veces nosotros, ya Calita nos habló de esto, pero estoy haciendo como un repaso para entrar al capítulo 7. Los reyes, los grandes, los capitanes, los ricos, los pobres, de pronto desaparecerán todas las diferencias sociales, porque aquí no hay estatus social, hermano. Para la salvación no hay estatus social. Todos necesitamos arrepentirnos. El rey, el presidente, el más sabio, el más adinerado, el más millonario, qué sé yo, hermano. Y el más pobre también.
No hay, como dicen, no hay paquete. El lugar de su oración, ¿dónde será? En las cuevas. Se meterán en las cuevas y clamarán y orarán, pero no a Dios. La razón de su oración no será el arrepentimiento de sus pecados, sino, ojo, tremendo esto, la oración no será para arrepentirse de sus pecados, será para que sean libres del juicio. ¡Wow! Para que sean libres del juicio. Hay gente que ora para que Dios lo libre de algo, pero no se pone a cuentas con Dios. Hay gente que viene a la iglesia buscando ayuda de Dios. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente que viene a la iglesia, está en un tiempo y como Dios no le respondió porque Dios no hizo algo, se fueron? No estaban buscando a Dios, estaban buscando un beneficio de Dios. Y a veces nosotros buscamos el beneficio, pero no buscamos a Dios. Creemos en el texto, pero no creemos en el Dios que escribió el texto. Le ponemos fe a lo que dice el texto, pero no fe al quien escribió el texto. No será el arrepentimiento de sus pecados, sino el temor del juicio y del juez que lo llevará a la oración. El resultado de la oración. ¿Cuál es el resultado de la oración en el capítulo 6? Bueno, el resultado es que no tienen respuesta alguna. Luego del tiempo de la gracia no habrá respuesta. Hay que orar, como dice el último versículo del capítulo 4 de Hebreos, para el oportuno socorro, en el tiempo oportuno, en el momento indicado. Y a veces no lo estamos haciendo. Vamos a entrar al capítulo 7, ya se leyeron los primeros 8 versículos. El libro de Apocalipsis arroja luz sobre el fin de los tiempos, ¿no? La verdad que se nos dan a todos, son todos los detalles con precisión. No nos dan todos los detalles con precisión del libro de Apocalipsis, sino solo una serie de trazos rápidos que nos sirven para perfilar los importantes acontecimientos que van a tener lugar en el mundo cuando el Señor Jesucristo vuelva por su segunda vez en gloria para establecer su reino, la paz y juzgar a la humanidad. Todo esto es importante, obviamente, estudiarlo con atención. En el capítulo anterior, como vimos, como el cimiento habría los 6 primeros sellos que traerán los juicios sobre todo este mundo. Y terminamos considerando que en el 6º sello vendrán una serie de desastres sin precedentes sobre la tierra, como lo vimos en el versículo 12 al versículo 14 de este capítulo 6 de Apocalipsis. Se trata de los acontecimientos que tendrán lugar en este mundo al final del tiempo, conocido como la gran tribulación, cuando esta tierra caiga en manos del anticristo, el gran usurpador. Será entonces cuando en medio de estas terribles señales aparecerá el Señor Jesucristo para poner fin a su imperio, a su reinado, a su ímpido reinado, según Mateo 24, 29 y 30. Es probable que el mundo se niegue a reconocer, lo está haciendo, que los juicios asociados a los primeros sellos vengan de parte de Dios. Lo que oímos, ¿verdad? Que la gente, no, esos son desastres naturales, es producto de esto y aquí y allá, eso no. Son los juicios de Dios. El hombre no quiere verlo, no quiere entenderlo. Y Dios está hablando por esos medios. Pero al abrirse el 6º sello, nadie tendrá duda de que el gran día de su ira ha llegado. Wow. Es entonces cuando surgirá la pregunta que da lugar a la explicación del capítulo 7 y que detiene
momentáneamente la apertura del séptimo sello. ¿Cuándo se abre el séptimo sello? En el capítulo 8. Ahí nace la pregunta en cuestión es lo que dice el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Qué dice? ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el Cordero manifieste su ira? Oiga, qué palabra, una pregunta, pero así penetrante, contundente. ¿Quién podrá sostenerse, ojo, sostenerse en pie cuando el Cordero manifieste su ira? Yo no sé cuántos han visto los videos de los terremotos, que estos fuertes últimamente. Oiga, la gente busca dónde sostenerse, no pueden sostenerse en pie. Aún los carros se vuelcan, las motos se caen, la gente se tira al suelo, la bota por el fuerte terremoto. Ahora, ¿cuánto más cuando el Señor desate su ira sobre este mundo? Esto no cabe en mentes naturales, esto no cabe en mentes terrenales, esto no les cabe. No, Dios no es así, Dios no puede decir, si Dios hace esto, no es un Dios de misericordia, si Dios, toda la cosa, hermano. ¿Pero por qué, Señor? Porque Dios ha estado hablando a través del tiempo, pero nadie ha querido escucharlo. Por lo tanto, en el capítulo 7 es un paréntesis que sirve para responder a la cuestión si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Cristo venga a juzgar al mundo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y vamos a encontrar, ojo, esta es la parte maravillosa. Vamos a encontrar dos grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. Amén. Habrán dos grupos que serán librados de la ira del Cordero. Primero que vamos a ver es el grupo número 1. En la primera parte del capítulo vemos un grupo de 144,000 personas relacionadas con el pueblo de Israel que serán libradas de la ira del Cordero, según los primeros 8 versículos de Apocalipsis. En la segunda parte vemos a un grupo de gentiles, también lo serán, del versículo 9 al versículo 17. Primero los judíos y después los gentiles. Recuerda cuando estudiamos las cartas del apóstol, el libro de los Hechos, cómo veíamos esta historia, ¿verdad? Cómo los judíos no querían que los gentiles se convirtieran al Señor, más bien a todo lo contrario. A pobre Pablo le daban palo por eso, ¿verdad que sí? Pablo amándolos, como nos describe el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos. Podría decir que el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia en el que encontramos a dos grupos de redimidos que serán librados de la ira de Dios. En este punto es importante que notemos que la cuestión principal de la que se trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, sino quién será salvo de la ira de Dios que vendrá cuando aparezca el Cordero para poner fin al gobierno del anticristo y establecer el día del Señor. Llegará un día. Llegará un día. Llegará un momento. Otro asunto es que debemos de fijarnos con atención en las diferencias que hay entre los dos grupos de los que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, los 144,000 preceden de las 12 tribus de Israel, según Apocalipsis 7:4, mientras que el segundo grupo está conformado por personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, según el versículo 9, para los que están siguiendo la lectura. En los primeros son descritos como un grupo específico formado por 144,000. Apocalipsis 7:4, mientras que los segundos son una gran multitud, la cual nadie podía contar, como lo describe el verso 9. El grupo de los 144,000 están en la tierra y son sellados para ser librados del juicio de Dios que ha de venir con la apertura del sexto sello, según el versículo 3. A diferencia de ellos, el segundo grupo está en el cielo, delante del trono, en la presencia del Cordero. Versículo 9. Se nos dice que han salido de la gran tribulación, probablemente después de haber sufrido
el martirio, según el verso 14. Ahora sí, la salvación en medio de la ira. Versículos 1 al 3 dicen: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, sino ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que venía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en tus frentes a los siervos de nuestro Señor. La salvación en medio de la ira. Como primer punto, como estamos viendo, la historia de los juicios de Dios es interrumpida momentáneamente en el capítulo 7 para hablarnos de la salvación y después entrar al último sello, en el capítulo 8. Esto es un patrón que se repite a través de lo largo de todas las escrituras. Dios no puede hablar por mucho tiempo de sus juicios sin hablar de salvación. Y vamos a ver algunos ejemplos maravillosos para reforzar esto. Así que la apertura del 7º sello, con los juicios que vendrán sobre los impíos, es detenido por el momento con el fin de mostrarnos el cuidado especial que Dios tiene de los creyentes, Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Lo que Habacuc dice: la ira de Dios se acuerda, en la ira de Dios se acuerda de la misericordia. Acuérdate en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc 2:2. Qué lindo, hermano. Tenemos unos ejemplos en este mismo principio a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios destruyó a la tierra por medio del diluvio, preservó a Noé y a su familia. Cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, preservó a Lot y a sus hijos. Cuando Dios destruyó Jericó, preservó a Rahab y a su familia. Cuando destruyó Egipto, preservó a la nación de Israel, según Éxodo 8:22, Éxodo 9:4 y verso 26, y Éxodo 11:7. En la tierra de Gosén, ¿se acuerda cuando está en la tierra de Gosén? A ellos no les tocó ninguna plaga, porque era el pueblo de Dios. Los creyentes van a ser librados de la ira de Dios. No, la ira de Dios ya fue derramada en la cruz del Calvario sobre Jesucristo para todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Yo pensé que iban a gritar: amén, hermano, amén, pastor. En todos estos casos, Dios estableció una línea de marcación entre su pueblo y el mundo, de tal manera que los creyentes fueron preservados de la destrucción que aniquilaba a los demás. Hermano, no es esto como para que nosotros verdaderamente vivamos con esa seguridad como cantábamos ahora, con esa confianza en el Señor. A veces una gota de agua quiere deshacernos. A veces un problemita ya nos quiere sacar de la iglesia. En este mundo, de este modo, frente al desamparo y desesperación de los impíos sobre la tierra, se contrapone la preservación gozosa y esperanza de los fieles. En medio de la atmósfera de ruina y pánico escrita por el 6º sello, aún se aprecia más la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, si que hay algunas personas que podrían sostenerse en pie cuando el Cordero comience a manifestar su ira. Lo vemos también en el verso 17 del capítulo 6. Aleluya. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Estos son aquellos que han lavado, dice el verso 14, sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén. Los 4 ángeles que detenían los juicios de Dios ahora
nuestro texto nos dice que hay 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y aquí hay un dilemita que muchos han creído, ¿cómo lo pudiera decir? Indebidamente, los terraplanistas. No sé si usted ha oído hablar de los terraplanistas. ¿Cuántos han oído hablar de los terraplanistas? ¿Saben quiénes son los terraplanistas? Bueno, los terraplanistas son los que creen que la tierra es llana, que no es redonda. Que no es, esos son los terraplanistas. Y lo defienden. Tienen los mapas, tienen los hechos, tienen todo, porque este versículo dice que de los 4 vientos, ¿verdad? Que de los 4 puntos cardinales, entonces ven la tierra plana y no creen que la tierra es redonda, como lo dice la Biblia. No como lo digo yo, como lo dice la Biblia. Los 4 vientos de la tierra, que para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, ¿qué es lo que retienen exactamente estos 4 ángeles? En el texto nos dice que son los 4 vientos, están reteniéndolos. Todavía no es momento para que salgan a hacer lo que estaba viendo ayer, creo que fue, que no sé si es en Punta Arenas, que habían unos vientos tan fuertes y el mar, como decimos nosotros, estaba como bravo el mar, cuando dice, está bravo el mar, ¿verdad? Y las olas y todo eso. No sé si fue en Indonesia que oí que había un tsunami también. Y esos son vientos fuertes, imagínense. Y ahora los vientos, esos vientos que el Señor va a soltar, ¿cómo serán, hermano? ¿Quién podrá mantenerse en pie? En otras porciones de las escrituras encontramos que los vientos son agentes de juicio de Dios. Los que les gusta tomar notas, Jeremías 49:36, Jeremías 51:1 y Oseas 13:15. Ahí nos habla de estos vientos que son agentes de los juicios de Dios. A veces no vemos eso. El profeta Nahum ha anunciado que en el día de Jehová él marchará en la tempestad y el torbellino. Nahum 1:3. Todo es sabido de que el viento en forma de huracanes, tornados o ciclones pueden ser tremendamente dañinos para el ser humano. Lo hemos visto montones de veces. Yo no sé cuántos han visto videos donde hasta la gente se le llevan carros, los vuelcan los vientos. Trailers grandes, cargados, los hace como hojas secas. Algunas sostienen que estos 4 vientos vendrán como consecuencia de los cambios climáticos. Es lo que la gente dice, que hoy se están produciendo en el mundo. Pero aunque es cierto que Dios puede servirse de ciertas causas naturales, lo que tenemos aquí son juicios extraordinarios enviados por Dios mismo. No, eso es algo natural, eso es porque el hombre esto, porque el hombre aquí, porque el hombre allá. Aunque también cabe la posibilidad de que no se trate de un viento literal, sino de espíritus personales, como dice en Zacarías capítulo 6, verso 1 al 5, para los que están anotando, o de imperios, como dice Daniel capítulo 7, versos 2 al 3 y verso 17, o potencias militares, como lo describe Jeremías en el capítulo 4, versos 11 al 13. En cuanto al hecho de que los 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, aquí está, han servido de motivo a los críticos para que una vez más manifieste o quieran ridiculizar la Biblia. La Biblia no, la Biblia está equivocada. Si habla de cuatro puntos cardinales, hermanos, de 4 ángulos de la tierra, quiere decir que la tierra es plana. Esos son los conocidos como los terraplanistas. Sin embargo, hay que decir que en el día de hoy todavía se representan en los mapas los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Amén. Pero dejando a un lado a los críticos, quizá la razón por la que se hace referencia aquí a los 4 ángulos de la tierra tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel, al que inmediatamente se va a hacer referencia en el capítulo que estamos viendo de Apocalipsis, fueron esparcidos por los 4 confines de la tierra. Eso es lo que quiere decir, como consecuencia de su rebelión, como dice Isaías capítulo 11, versículo 12. Pero allí donde estén, Dios volverá una vez más a tener misericordia de ellos
en el tiempo del fin. La orden de sellar a los siervos de Dios. Ahora debemos notar que los juicios de Dios debían ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los siervos de Dios. Esto será llevado a cabo antes de que tuvieran lugar los juicios del sexto sello. Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 6:12 al 14. Con este propósito, ahora en la escena, otro ángel que subía, dice el texto, donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel era un ángel distinguido entre los demás y se relacionaba aquí con la salida del sol, quizás en alusión a la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 2, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo que temían su nombre, que dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Sol de justicia, una alusión a Cristo también, amén. Malaquías 4:2. El propósito con el que son sellados. Este ángel tenía el sello del Dios vivo. Hágale números a esa palabra, Dios vivo. Recordamos que cuando Faraón nombró a José como su primer ministro y representante, según Génesis 41:42, le dio su anillo. El faraón se quitó el anillo y se lo dio a Josué, se lo puso a Josué como señal de la autoridad que le delegaba en él. O sea, le dio toda la autoridad. Ese anillo que era como también para sellar, documentos para sellar. En cuanto al sello, suponemos que se refería a alguna marca con el nombre de Dios, según Apocalipsis 14:1. Y el significado de la acción de sellar puede ser interpretada de diferentes maneras. El sello se usaba como señal de autenticidad cuando se imprimía su imagen sobre la cera derretida con la que se cerraban los documentos. ¿Se acuerdan lo que vimos cuando los sellos que se iban a abrir cuando fue en el capítulo 5? Fue cuando la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro? El sello era también una señal de propiedad, así que se usaba cuando se marcaban animales y esclavos. Algunos de nosotros sabemos que muchas veces a los animales se marcan, ¿verdad? Con la inscripción de la hacienda o del dueño, y se les pone en un lado, se les quema ahí queda el sello, queda las iniciales o la marca o el logo de quien es propiedad. En este caso, lo que se va a sellar son a los siervos de Dios, según Apocalipsis 22:3 al 4. Estas son las diferencias de los siervos de las bestias que es una vulgar imitación, también serán sellados, según Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? 16 al 18. Otra posibilidad es que como pueblo suyo, estos son un reino de sacerdotes, lo que nos recuerda la inscripción que usaba el sumo sacerdote. ¿Se acuerda? Se le ponía una mitra, ¿se acuerda? Era una lámina de oro y decía, hay una frase. ¿Cuál era la frase? Santidad a Jehová. Y era amarrada con un cordón azul. Y el sumo sacerdote la cargaba aquí en la frente, como grabadora de sello, en la frente del sumo sacerdote, que tenía escrito, santidad a Jehová. Gloria al Señor. Éxodo 28:36 al 38. De este modo se establecerá un oportuno contraste con la gran ramera en cuya frente tenía escrito. ¿Qué tenía escrito la gran ramera en la frente? ¿Ah? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Eso era lo que tenía escrito la bestia. Y aquí en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, y Ezequiel 9, del 1 al 6, ser sellado significa pertenencia a Dios y es una promesa de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira de Dios. Quienes carezcan de este sello no serán librados de los juicios del sexto sello, ni tampoco serán protegidos de las langostas que han de ser desatadas
al tocarse la quinta trompeta. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9, versículos del 1 al 5 de Apocalipsis. Otro detalle importante es que el sello era el del Dios vivo. Amén. Dios vivo. Lo que de alguna manera viene a garantizar la máxima autoridad posible. No hay otra autoridad como la autoridad del Dios vivo. Amén. En la Biblia se identifica a Dios como el Dios vivo para diferenciarlo de los ídolos muertos a los que adoraban los paganos, que no podían hacer nada por ellos. Léase Isaías capítulo 44, versículos 9 al 20, y van a ver una descripción ahí de todo lo que dice sobre los ídolos, lo que los construye. Con lo mismo que hacen, con la madera mismo que hacen un ídolo, con esa misma madera cocinan y comen. La idea de Dios viviente se usa para dar ánimo a su pueblo en medio de las luchas. Por ejemplo, Josué recordó a su pueblo que con ellos estaba el Dios viviente, quien mostraría su poder en los duros enfrentamientos que se disponían a tener con sus enemigos. Capítulo 3, verso 10 de Josué. Aleluya, con nosotros está el Dios vivo. El Dios vivo está con nosotros. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Su eternidad garantiza que Él cumplirá toda su voluntad. ¿Qué garantía tenía Josué cuando el Señor lo llama, verdad? Aleluya, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya, gloria al Señor. Perdonen mi emoción. Los 4 ángeles controlan los 4 vientos, lo que implica que a través de ellos desata o retiene su justicia. Los ángeles están al servicio de Dios y hacen lo que Dios dice, no lo que ellos quieran. Y hacen lo que Dios dice, no lo que la gente quiera. Como hay muchos angeólogos por ahí, ¿verdad?, que le claman a los ángeles también. Y ahora se nos da la razón de lo que los juicios del 6º sello son retenidos, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Take it easy, boys. Take it easy. Tranquilos, calmados. Todavía no es el tiempo. Hay que sellarlos. Hay que sellar a estos 144,000. Ningún juicio de la ira de Dios podrá venir hasta que estos siervos de Dios, de los que va a hablar a continuación, hayan sido sellados en su frente. Hasta eso no se puede. Los ángeles no pueden hacer nada. Este ha sido un patrón constante a lo largo del Antiguo Testamento. La ira de Dios vino sobre todos los primogénitos en Egipto, pero el ángel exterminador no tocó la casa de los israelitas marcadas con la sangre del Cordero Pascual. Nadie que tenga la marca de la sangre de Cristo, aleluya, hermano, no hay diablo que pueda tocarlo. Por eso a mí no me gusta eso que la gente, hermano, anda buscando para que les ministren los cristianos, hermano, que les saquen los demonios, los chamucos. ¿Cómo es eso, hermano? Creyendo en maldiciones generacionales. ¿Cómo es eso, hermano? Creyendo en un montón de cosas. Entonces, no son cristianos. Porque los cristianos verdaderos, gloria al Señor. No, ahí que les saquen fuera los chamucos a cristianos. A cristianos. Estoy hablando de cristianos. Bueno, digamos. En la visión que tuvo Ezequiel del juicio de Dios sobre Jerusalén, antes de que empezara la destrucción acordada, un escribano debía poner una señal en la frente de los verdaderos creyentes, según Ezequiel capítulo 9, verso 1 al 16. Este es un pasaje que guarda un enorme paralelismo con este capítulo 7 que estamos viendo de Apocalipsis. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Yo te libraré del día de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Amén.
Y aunque es cierto que en este pasaje no se afirma acerca de los 144,000, sabemos por todas partes de la Escritura que ningún creyente sufrirá la ira de Dios. Recordemos, hermanos, que estamos hablando, y voy a usar un término, de la justa ira de Dios. Y lo voy a decir de otra manera. La ira de Dios es justa. Aunque digan ahí y los quieren ridiculizar a Dios y a los cristianos y a la Biblia, Dios es justo. Dios es misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. ¿Y por medio de quién? Estamos haciéndole la exégesis. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. No nos ha puesto Dios para ira, hermano. La ira de Dios no va a venir sobre los hijos de Dios, sino que Dios nos ha puesto ¿para qué? Para salvación. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la exégesis. La razón para ello es que todos los creyentes hemos sido, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Amén. Vean lo que dice el verso 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan de las arras? Bueno, en los tiempos antiguos, ¿alguien se acuerda que eran las arras? Arras, no las jarras, sino las arras. ¿Se acuerdan? Nadie sabe. ¿Usted sabe, Cuyacal? Eran unas moneditas. Bueno, en el tiempo aquí te daban unas monedas de plata que había que entregar cuando la persona se iba a casar, así, algo así era. Pero aquí también la Biblia nos habla de esas arras. Gloria al Señor, que es es alusivo a que pertenecemos a Dios. Era como un sentido de pertenencia. Capítulo 4, verso 30 de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Attention here. Colosenses capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. En cualquier caso, es evidente que aquí no está hablando del sello del Espíritu Santo, puesto que como acabamos de leer, todos los verdaderos creyentes son sellados por en el mismo momento de su conversión. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo momento, este es mío, este es mío. El sello quiere decir que somos de Dios, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Dios y que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. Amén. Esto se aprecia también porque ellos son sellados en sus frentes, un lugar escogido con la finalidad de que puede ser vista por todos. Si usted ha visto cuando gente le pone ceniza aquí en la frente, todo el mundo lo ve. Usted pasa por todo lado, ¿verdad? Y ve a la gente igual. Pero cuando alguien tiene una crucita de ceniza aquí, usted la vuelve a ver inmediatamente, ¿verdad que sí? Es algo interesante, ¿verdad que sí? Es algo interesante. Bueno, el sello va a ser puesto en la frente para que todo el mundo lo vea. Mientras que cuando somos sellados con el Espíritu Santo, lo somos en nuestros corazones. Algo que a algunos creyentes resulta difícil de observar. Porque no es que vamos a tener una señal aquí. Cuando nos pongan una señal aquí, un sello aquí, no. Que nos pongan una crucecita y que todo no. Es algo aquí adentro, hermanos. Es algo aquí adentro. Algo en el interior. Algo que se evidencia con la forma de vivir de una persona. Algo que se evidencia conforme al fruto que esté dando.
Ese es hijo de Dios. Ese es cristiano, va a la iglesia, anda con una Biblia, canta, habla en lenguas, pero que el fruto que da deja mucho que desear. Ese no es hijo de Dios. El sello es lo que está aquí adentro, hermano. Ahora sí, versos 4 al 8. Ya casi terminamos. Los 144,000 sellados. Y oí el número de los sellados. Yo no sé cuántos leyeron esto. ¿Cuántos leyeron Apocalipsis 7? ¿Cuántos lo han leído? ¿Y han leído esta parte, el versículo 4 al versículo 8? ¿O se la han brincado? Muchos se la brincan. Pero hay que ponerle eso a esto también. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Me interesa a mí eso. Dicen muchos. ¿Para qué eso ahí? Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes son estos 144,000? Aquí es donde la cosa se pone seria. Porque es un punto de mucho debate aún entre los estudiosos. Es mucho lo que se ha dicho sobre quiénes son estos 144,000 y en muchas ocasiones sin tener en cuenta lo que el propio texto nos dice. Recuerde, hermano, que hay algo que se llama exégesis, que es ver el texto con su contexto para ver qué dice el texto, no para ponerle un pretexto al texto. Porque cuando yo le pongo ideas al texto, estoy usando algo que se llama alegoría. La alegoría no es recomendada para el estudio de la Biblia, porque la alegoría tiene que ver con ponerle pensamientos al texto bíblico, nuestros pensamientos, que el texto diga lo que yo quiero que diga, pero la exégesis es para que nosotros entendamos contextualmente lo que el texto dice, que sale a la luz del texto. Veamos qué es lo que nos dice el texto. Aunque haya muchos que lo nieguen, el pasaje nos habla de Israel y se mencionan específicamente 12 de sus tribus. Usted no se pone a pensar que cuando usted lee esto y usted oye que no son los 144,000, es un poco raro porque está hablando específicamente con nombres y todo. Y eso hay que ponerle mucha atención cuando trae nombres, cuando es tan específico y tan alusivo. Cada vez que en la Biblia aparece una lista de las tribus de Israel, siempre hace referencia a los descendientes físicos de Israel. Y aquí no hay ninguna razón para hacer una excepción e interpretarlo de una forma alegórica, como les mencionaba ahora. Muchos lo han interpretado poniéndole sus propios pensamientos, sus propias ideas al texto bíblico o queriendo que el texto diga lo que ellos quieren. Eso es una alegoría. Otra cosa que sabemos es que estaban en la tierra a diferencia del siguiente grupo que ya está en el cielo. Recordemos que la gran multitud ya está en el cielo y los 144,000 están en la tierra y eso hay que tomarlo en cuenta cuando estamos estudiando esto. Además sabemos que han pasado por la gran tribulación y se encuentran aquí en el momento en que el Cordero viene a manifestar su ira sobre este mundo impío. Esos 144,000. También sabemos que son siervos de Dios, como lo dice el versículo 3.
En Apocalipsis 14, el 1 al 5, vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo y se nos dice de ellos: fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Hablando de los 144,000. Podemos decir, por lo tanto, que son creyentes fieles en Jesucristo. O sea, que ya recibieron a Cristo, como la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 9, versos 10 y 11. Es conocida la interpretación de los llamados testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Ellos afirman que los 144,000 son los miembros más consagrados de su congregación que ya están en el cielo. Entonces ellos dicen que esos 144,000 juntamente con Jesucristo van a gobernar a los testigos de Jehová que quedaron aquí en la tierra, según lo que ellos dicen. El resto de los testigos de Jehová estará en la nueva tierra. Es difícil entender qué criterio siguen en la interpretación de este pasaje para llegar a estas conclusiones. Eso es lo que podríamos llamar una eisegesis o una alegoría, porque le están poniendo los pensamientos a lo que el texto no dice. Otro grupo también que muchos conocemos o hemos oído hablar de ellos son los adventistas. Afirman que 144,000 es un número simbólico y que se refiere a todos los adventistas del mundo que han sido fieles a Dios. ¿Y cuál es la señal de la que habla aquí? Según ellos, la señal es de que han guardado el sábado. Esa es lo que los adventistas dicen, ¿verdad? Sobre estos 144,000. Restauración final de Israel. Es cierto que el pueblo de Israel rechazó a su propio Mesías y lo crucificó. Y esa misma actitud de rechazo es la que ha mantenido su descendencia desde entonces. Cuando el apóstol Pablo analiza esta situación en los capítulos 9 al 11 de Romanos, se preguntaba, ojo a la pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? Es la pregunta. Algunos piensan que sí. Pero cuando uno estudia se da cuenta de verdaderamente lo que dice. Eso es Romanos 11:1. Y esta cuestión se revestía de mucha importancia porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios había hecho muchas promesas a Israel que todavía no han sido cumplidas. Póngale atención a eso. Si Dios rechazaba a Israel, como estudiamos anteriormente cuando estudiamos Romanos, si Dios rechazaba a Israel, ¿qué pasaba? ¿Ah? ¿Qué pasaba? Por eso lo estudiamos, ¿no se acuerdan? Bueno, Dios es mentiroso. Sí, Dios es mentiroso. Si desechaba a Israel, entonces la palabra de Dios fallaría y no se cumpliría, porque Dios había prometido que Israel iba a ser salvo. Ok, ¿verdad? Pero no salvo como muchos lo creen. Ahora, hay un punto que tal vez quiero rescatar así brevemente. Cuando estudiamos este tipo de cosas, como en el caso de Israel, el caso de Jacob y Esaú, sí, hay que poner un poquito de atención a esto. Muchas de esta enseñanza, en una parte es el propósito que Dios tiene con una persona o el propósito que Dios tiene con una nación. No necesariamente está hablando de la salvación. Y aquí es donde muchos revuelven todo y entonces dicen todos van a ser salvos o solo los que Dios escogió nada más. Bueno, así que Pablo enfrenta este delicado asunto desde diferentes ángulos para anunciar finalmente que Dios volverá a tener misericordia de su pueblo. En ese momento llegarían a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que la salvación no es por obras, sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aún para los israelitas. El apóstol nos dice que esta restauración plena de Israel tendrá lugar una vez que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Entran los gentiles, entonces ahora sí.
Romanos 11:25. Una expresión con el contexto hace referencia a la iglesia del Señor, que en ese tiempo es de mayoría gentil. Pero después de esto, y coincidiendo con la segunda venida del Señor, Israel será salvo. Romanos 11:25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endureciéndose en parte? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Gloria al Señor, el pueblo de Israel. Y esto precisamente es lo que nos está diciendo este capítulo 7 de Apocalipsis. Habrá un momento al final cuando la nación de Israel creerá en su Mesías, y entonces Dios cumplirá todas las promesas que le fueron hechas en el Antiguo Testamento sin faltar ninguna de ellas. Todos los israelitas que crean en el Mesías, todas las promesas que Dios les hizo se cumplirán. En cuanto al momento en que ellos se conviertan al Señor, acabamos de ver que en Romanos, que esto tendrá lugar cuando venga el libertador. Y todos, no quiero meterme en eso porque nos salimos también. El libertador, ellos tenían otra mentalidad de libertador. Y el profeta Zacarías añade que coincidirá con un momento de angustia para Israel cuando se vea completamente cercada y atacada por las naciones gentiles, como lo dice Zacarías capítulo 12, versos 9 y 10. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Será el momento cuando se cumpla lo que el Señor dijo. Mateo 23, 38 al 39. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, está hablando de la casa de Israel. Por lo tanto, estos judíos se convertirán en algún momento durante la gran tribulación, probablemente hacia el fin de ella, después de haber padecido mucho. Esto implica necesariamente que Israel ha de ser preservada hasta entonces, algo que hasta ahora ha ocurrido milagrosamente a pesar de todos los salvajes esfuerzos de Satanás por destruirlo, ¿cómo se dice? Exterminarlos. Recordemos que el Imperio Romano los expulsó de su tierra en el año 70 después de Cristo, que los españoles los persiguieron, les expulsaron de sus territorios, y Hitler los masacró en el campo de concentración. Sin embargo, aleluya, contra todo pronóstico, ellos regresaron a la tierra a su tierra, en el año de 1948, y se constituyeron en una nación. Otros piensan que este número es simbólico o literal. Otro asunto que ha creado cierta controversia es que tiene que ver con el que debemos entender los 144,000 sellados como un número literal o simbólico. En Apocalipsis 14:4 nos dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Podemos asegurar, por lo cual, que habrá mucho más aparte
de estos 144,000 que serán salvados de la nación judía, puesto que estos son solo las primicias, como lo dice el texto. Seguramente serán un remanente escogido por gracia, como dice Romanos capítulo 11, versos 4 y 5. Aún así, no sabemos si este número debemos de interpretarlo literalmente. Parece, sin embargo, que quien que quiere transmitir la idea de que se trata de un número perfecto, completo, como si representara la plenitud del pueblo judío. Tal vez escogidos entre muchos, otros con una finalidad concreta. Cuando en la antigüedad era escogido cierto número de israelitas de cada tribu para una misión especial, según número 31, 45, 4 y 6, y 31, 4 y 6, y primero de Crónicas 27, del 1 al 15. Algunos detalles sobre las tribus. Yo creo que aquí sí termino. Aunque los sellados se reparten homogéneamente entre las 12 tribus de Israel, sin embargo, observamos algunos detalles curiosos. Por ejemplo, si usted lee la lista de las tribus en el Antiguo Testamento y lee las tribus que el apóstol Juan nos describe en el capítulo 7, hay una diferencia. No sé si alguno la ha notado. Ok, no leyeron el capítulo 7. No leyeron las tribus. Por ejemplo, se omite la tribu de Dan y se incluye la de José en lugar de su hijo Efraín, aunque aquí se menciona Manasés, el otro hijo de José. Entonces, que si Juan quería cuadrar su lista a 12 tribus, tendría que dejar una fuera, puesto que los hijos de José, Efraín y Manasés, recibieron una bendición especial de Jacob. Y en este caso, entonces no serían 12 tribus, sino que en este caso serían 13 tribus. En otras ocasiones, Leví era contada aparte, ¿se acuerdan? ¿Por qué Leví era contada aparte, Carla? Porque era, Carla, la tribu sacerdotal, o que era la tribu sacerdotal. Ellos no recibían herencia, porque ellos estaban dedicados y en el tabernáculo al ejercer el ejercicio sacerdotal, y ahí ellos tenían todo, tenían casa, tenían comida, tenían todo. Lo único que se dedicaban era nada más a cuidar la casa de Dios y ministrar en la casa de Dios. En ocasiones Leví era contada aparte, puesto que ellos se ocupaban del sacerdocio, pero aquí es incluida. Por lo tanto, habría que excluir una tribu para que fueran 12. Se toma la decisión de dejar a Dan, dejar por fuera a Dan. ¿Por qué se deja la tribu de Dan fuera? O sea, algunos estudiosos comentaristas justifican diciendo porque Dan introdujo la apostasía en Israel, introdujo los ídolos, introdujo todas esas cosas que aprendió de otros lugares. Termino. Sea como fuere, parece que el propósito final de estos cambios es presentar el número 12 como un símbolo de plenitud de la nación. Amén. Así es que, hermanos, aquí tenemos una rica y ilustrativa enseñanza de los 144,000. Si Dios lo permite, de hoy en 8 entramos con el segundo grupo, que son la gran multitud. Amén. ¿Entendieron? O repito todo de una vez. Sí.